Hola a todos, mi nombre es Camilo Rodríguez y este es el curso de JB, el video tutorial número 3. En este video tutorial vamos a ver el tipo de Session Bean Stateful. En el video tutorial número 2 vimos el tipo Stateless y cabe resaltar que digamos no hay mucha diferencia en cuanto a la construcción de las clases, de las interfaces, pero igual voy a dar un rápido repaso a esta información, que como se darán cuenta es muy similar a la del video anterior. Entonces, los tipos de Session Bean Stateful son un tipo de Session Bean que nos permiten conservar, mantener el estado conversacional con el cliente. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a poder, eh, para un cliente específico, mantener toda la información de pues, la información de nuestra clase, de atributos, toda la información con la que interactuemos, la vamos a tener disponible para ese cliente. Es decir, cada cliente va a tener una instancia específica de ese bin. Más adelante lo veremos en el ejemplo cuando grafique. Entonces, igual que el stateless se conforma de una clase Java, que es donde vamos a implementar los métodos de nuestro negocio, toda la lógica, y opcionalmente podemos tener uno o más vistas de negocio, ¿sí? Que son las denominadas interfaces. Como veíamos entonces una interfaz de negocio, que llamamos normalmente un POGI, definimos cuáles van a ser los métodos que van a poder ser accedidos a través de los clientes. Por ejemplo, en esta interfaz tenemos tres métodos, count, set y remove. Entonces, para poder construir la lógica, tenemos que establecer, crear nuestras clases que definan estos métodos y pues toda la lógica, ¿no? Cada una de estas interfaces, como veíamos, podemos colocarle o la anotación, recordemos que la anotación empieza con la arroba, arroba local o arroba remote. Si es local, quiere decir que estamos trabajando dentro de la misma máquina virtual, dentro de la misma JVM. Si es remote, estamos diciendo que vamos a acceder, que nuestro cliente está por fuera de la JVM, puede estar dentro de otra JVM, por ejemplo. Entonces, el stateful session bean es una clase normal, el pollo, y la anotación, en vez de ser stateless, es stateful, ¿vale? Aquí la vemos, que debe estar colocada antes de la declaración de la clase, ¿vale? Aquí podemos ver y implementamos, si creamos una interfaz y la tenemos que implementar, como en este caso, estamos colocando implements count, ¿vale? Y por ende tenemos que definir cada uno de los métodos definidos en la interfaz, es decir, escribir la lógica como tal. Aquí podemos ver la lógica del negocio de los métodos que habíamos definido en la interfase y básicamente con eso estamos construyendo un session bean de tipo stateful, ¿vale? Como conservamos el estado, por ejemplo, si el cliente le envía, eh, llama el método set y le envía un valor, este valor va a estar disponible una vez el cliente vuelva y llame a otro método. Por ejemplo, primero llama a set, le envía 5. Entonces el valor ahora de value va a ser 5. Si el mismo cliente llama al método count, lo que va a hacer es aumentar ese 5, esa variable, lo va a aumentar en 1, es decir, va a quedar en 6. Pero si llega a ser otro cliente, va a ser una instancia diferente, ¿sí? Entonces, si otro cliente llama al método count, no va a ser este valor el que va a retornar, ¿sí? Retornaría 1. Recordemos que cuando tenemos un int, el valor por defecto de este primitivo es 0. Aquí está la principal diferencia entre cada uno pues, de estos dos session bin, el stateful y el stateless. Podemos ver, como veíamos, el stateless es mucho más sencillo y el stateful ya incluye unos pasos adicionales, ¿sí? Algo súper clave es lo que vamos a ver a continuación es la interacción del cliente con nuestro EJB container, cómo el EJB container crea la instancia, qué pena, y en algún punto puede pasar esa instancia a ese estado conversacional a un estado passive en un disco duro o bueno, en una base de datos también podemos configurarlo, etcétera. Eso ya lo veremos más adelante. No voy a explicar todo ese ciclo de vida. Aquí vemos que tenemos aquí unos métodos de callback que voy a explicar en otro video tutorial y a medida que vayamos viendo los ejemplos va a quedar mucho más claro para no saturarlos con información. Voy a explicar básicamente lo necesario para comprender el funcionamiento y la diferencia del stateful junto con el stateless. Bueno, en este ejemplo lo que quiero hacer básicamente es mostrarle cómo es la interacción de un cliente con cada uno de los stateful session bin.
Para empezar con esto, entonces tenemos unos clientes, tenemos un bin dentro de nuestro EJB container, adicionalmente pues dentro de nuestro servidor vamos a tener pues nuestra memoria RAM y vamos a tener nuestro disco duro, ¿verdad? Entonces lo primero que vamos a hacer es, el cliente lo primero que va a hacer es solicitar un método de uno de los bins. Entonces vamos aquí a seleccionar un color de estos. Este de acá. Perfecto, entonces tenemos el cliente número uno y él va a solicitar por primera vez uno de los métodos de nuestro bin, ¿vale? Aquí le pusimos el nombre de bin. Entonces el cliente va a hacer la solicitud, ¿vale? A través de una interfaz remota o local, como habíamos hablado en el video tutorial anterior. Hasta acá no cambia para nada con respecto al session bin de tipo stateless. ¿Qué es lo que cambia? Cuando, como veíamos en la imagen del ciclo de vida, lo que va a hacer ahora es, al invocar un método del bin, lo que va a hacer es crear una instancia si no existe para ese cliente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a crear acá una instancia dentro de nuestra memoria RAM, ¿vale? De ese bin. Y esa instancia lo que va a hacer es mantener el estado conversacional con nuestro cliente, es decir, ahí va a tener toda la información de las solicitudes que el cliente vaya haciendo. Es decir, esta información únicamente estará disponible para el cliente número uno. ¿Qué sucede si el cliente número 2 quisiera hacer también un llamado a un método? Si lo realizara, lo que él va a hacer es, no como en el stateless, que lo que hacía era utilizar alguna de las instancias disponibles en la memoria RAM, sino que inmediatamente lo que él va a hacer es, va a crear otra nueva instancia independiente en nuestra memoria RAM. Como podemos ver, cada uno de los clientes tiene una instancia específica dentro de nuestra memoria y pues cada uno va a tener un estado conversacional diferente, ¿vale? El cliente número uno puede invocar un método y alterar alguna de los atributos de la clase, por ejemplo, pero únicamente va a estar afectando los datos de ese cliente. Si el cliente número 2 invoca, siempre va a participar con la instancia que le corresponde. De esta forma, por ejemplo, hacíamos el ejemplo del carrito de compras, de, que son múltiples pasos. Yo puedo agregar, por ejemplo, un objeto, puedo eliminar. Entonces, al tener el cliente, por ejemplo, uno, esta instancia de acá, siempre va a jugar con los datos que estén en esa instancia, la lista de productos, eliminar productos, todas las opciones que tenga, que nos brinde nuestro bin. ¿Qué es lo que sucede en este caso? El ciclo de vida, como lo veíamos, es mucho más largo en este caso. Como sabemos, la memoria RAM de nuestro equipo, ¿cierto? Está limitada, ¿cierto? A un tamaño, ¿cierto? Entonces en él únicamente voy a poder conservar cierto número de instancias. Entonces, es el número de instancias que yo puedo mantener en memoria, yo lo puedo configurar dentro de mi EJB container, ¿vale? Puede ser JBoss, Glassfish. Para cada uno de ellos tenemos que mirar qué archivos de configuración tenemos que tocar y qué parámetros tenemos que ajustar. Más adelante en otros videos, cuando ya hagamos más ejemplos, vamos a ver cómo parametrizar estos temas. Entonces, como podemos ver, en este caso, como cada cliente tiene una instancia, si por ejemplo 100 clientes accedieran simultáneamente, crearía 100 instancias para cada uno de esos 100 instancias, uno para cada uno de los clientes. ¿Qué problema tiene eso? Que nuestra RAM no es infinita, ¿cierto? Está limitada. Entonces, este tipo de session bin involucra otros aspectos dentro del ciclo de vida. En este caso, si yo, por ejemplo, limitara el uso o limitar el número de objetos de instancias de tipo stateful en mi memoria RAM, lo que él va a hacer es pasar esa instancia, ese estado conversacional, a un estado que se denomina passive, como veíamos en la imagen anterior del ciclo de vida. Entonces, ¿cómo determina él cuál de de estos bins, de estas instancias como tal, va a mandar estado passive? Pues por la configuración que nosotros realicemos. Si le decimos que únicamente queremos que tenga dos instancias en memoria cargadas, entonces si se llegara a agregar una tercera, lo que él va a hacer es utilizar un algoritmo. Por lo general la mayoría de algoritmos utilizan esta estrategia que se llama LRU, que significa Least Recent Used, ¿vale? El usado menos recientemente. Y ese es el que va a pasar a un estado passive. Supongamos que tenemos dos y al agregar un tercero, lo que va a hacer es que el primero, digamos, no lo hayamos utilizado durante mucho tiempo, que también se configura dentro de los parámetros
de nuestro EJB container. Lo que va a hacer es pasar lo voy a marcar acá con otro color para que sea más claro, es este bin lo voy a pasar a un estado passivate, que es básicamente enviarlo al disco duro, ¿vale? ¿Qué es lo que hace al pasar al estado passivate? Lo que hace es serializar, que todo lo que sea serializable lo va a poder guardar en el disco duro, ¿sí? ¿Qué va a guardar? Básicamente lo que guarda es el estado conversacional. Todo lo que sea serializable en esa clase va a poder ser almacenado en el disco duro. De esta forma que lo que hace liberar esta instancia de la memoria RAM, ¿vale? Y así podemos dejar más espacio pues para que se siga la interacción y el tercero pueda seguir, por ejemplo. Ups, salió esta cosa acá. Listo, perfecto. Entonces, al pasar al estado passivate, lo que va a hacer es que serializar, ¿vale? Todo lo que sea serializable en la clase, eso es súper importante, voy a anotarlo acá. Serializar, súper importante. Entonces, de esta forma ya vamos liberando la memoria RAM y de esta forma no se nos va a llenar, ¿sí? El límite que le pongamos básicamente va a estar definido por nuestra configuración y no vamos a saturar la memoria, toda la memoria RAM con pues las instancias del bin, ¿vale? Pero ¿qué ocurre si, por ejemplo, este cliente 1, ¿vale? Que le pertenece a esta instancia que ahora está en estado pasivo en el disco duro, desea invocar otro método? Como él va a ver, ¿cierto? Ya no está, ese estado conversacional ya no está en nuestra memoria. Él tiene que hacer ¿qué? Él tiene que recrearlo. Entonces, para recrearlo, él lo que va a hacer es hacer uso de esto, pero eso tiene otro nombre, ese estado, que se llama active, activate, ¿vale? Entonces, con el estado activate lo que hace es volver a su estado original, cargarlo en memoria para que sea disponible, para el cliente. ¿Sí? Entonces el ciclo de vida, como podemos ver aquí, cambia un poco y esto se hace básicamente por cuestión de rendimiento, porque no podemos tener todo cargado en memoria, como les decía previamente. ¿Sí? Esto básicamente, también hay otro algoritmo que se denomina NRU. Básicamente son LRU y NRU, ¿vale? Pueden buscar más información de pronto en internet, pero básicamente esa es la idea, ¿sí? El que no se haya usado, el que se haya usado menos recientemente es lo que va a enviar a nuestro disco duro, ¿vale? Y lo que traduce es not recent used, ¿vale? Que no se ha usado recientemente. Entonces, esto también algunos EJB containers lo utilizan y básicamente lo que permite es configurar un tiempo específico que si no se utiliza ese bin en memoria, lo que va a hacer es inmediatamente pasarlo a un estado passivate. ¿Vale? Esto lo veremos más adelante de pronto en alguna configuración de JBoss o Glassfish, pero esta es la idea principal del tipo de Session Bean Stateless, conservar el estado siempre. ¿Cuándo se removerá de memoria? Cuando el cliente haga un llamado al método remove, qué pena, que esté dentro de nuestro Session Bean. En el ejemplo veremos este método para que quede mucho más claro. Y este es el funcionamiento básicamente. Podemos compararlo con el que hacen los sistemas operativos de pronto. De esto hablaba en el libro de Mastering EJB. Hablaban de que precisamente hay mucha similitud en esto en este proceso, básicamente, de pasar a disco duro cuando tenemos configurada una memoria de intercambio, ¿sí? Por ejemplo, en los sistemas Unix, la swap, que se conoce como swap, que es la memoria de intercambio. Entonces, básicamente, si tenemos muchos procesos cargados en memoria, lo que él va a hacer es, después de un tiempo, mandar el proceso que esté más, pues que hace mucho tiempo no se haya usado, lo va a mandar de tal forma igual al disco duro y si alguien lo necesita, pues va a volver a cargarlo en memoria. Eso es súper importante que sepamos que únicamente se va a mandar al disco duro lo que sea serializable, ¿vale? Para más información sobre serialización, pues pueden ya buscarla por internet específicamente y pues si queremos que algo, por ejemplo, no sea
serializado, algún atributo, por ejemplo, lo podemos marcar con la palabra reservada transient, ¿vale? De Java. Entonces, si tenemos un atributo, por ejemplo, transient string nombre, y el cliente le envía algún dato, por ejemplo, a través del método, no sé, set nombre, ese dato al pasarse al estado passive no se va a guardar. Entonces, cuando vuelva a recrearse la información del estado conversacional, ese dato va a estar nulo, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene la palabra clave transient. Ya son temas de serialización, entonces no quiero alargar este tema, pero básicamente este es el funcionamiento. Espero que haya quedado claro. Igual cualquier duda sobre esto me lo pueden preguntar, o aclaración me lo pueden preguntar tanto en el blog como en el canal de YouTube.